estándar, ¿sí? Es aquella variable aleatoria continua que sigue una distribución normal que tiene promedio o media 0 y desviación 1. Esa es la normal estándar. Media 0, desviación 1, ¿verdad? Ok, entonces tenemos en este caso, ¿no?, la variable aleatoria continua con media 0, varianza, bueno, la varianza es 1, en ese caso. Y esta variable aleatoria la denominamos z, ¿verdad? Esta variable aleatoria la denominamos z, así se conoce, ¿no? En los libros nos van a tener como la variable aleatoria z, ¿no? Z entonces tiene una distribución normal estándar. Si su función de densidad, observemos la función de densidad, está más resumida a la anterior, ¿verdad? Está más resumida. Tenemos es 1 sobre ¿quién? La raíz cuadrada de 2pi. ¿Se acuerdan que en la función original aquí estaba la sigma, ¿verdad? Pero sigma en ese caso ¿cuánto es? 1, ¿verdad? Acá arriba teníamos una expresión de x menos mu sobre ¿quién? Sobre sigma, ¿no? Ahora solamente tenemos la variable z, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una transformación, ya lo vamos a ver, ¿no? Ok, para calcular la probabilidad con la distribución normal estándar se puede usar la distribución acumulada. Esto ya lo vimos, ¿no? Es decir, fz será igual a la probabilidad que la variable aleatoria con distribución normal estándar toma un valor menor o igual a este z, es la integral de menos infinito hasta z de la función de densidad que está acá arriba, ¿no? Esta es la gráfica, ¿verdad? Pero observen que en este caso la media, ¿en qué punto está ubicado? ¿En qué punto está ubicado? En 0. Entonces lo que nosotros queremos es calcular la probabilidad de una variable aleatoria que sigue una distribución normal, pero para eso vamos a utilizar a la normal estándar, ¿verdad? Que tiene media 0 y varianza 1, ¿sí? Esto que está acá lo podemos calcular de la siguiente forma. Nosotros partimos de una variable aleatoria continua x que sigue una distribución normal, pero con una media mu y una, en este caso, una desviación estándar, un sigma, ¿verdad? Ok, esto es x. Y lo que queremos es de este x pasar ¿a quién? A un z, ¿verdad? O sea, lo que les trato de decir es, vamos a hacer una transformación de nuestra variable aleatoria continua x que sigue una distribución normal de media mu y desviación sigma. Queremos pasar ¿a quién? A una variable aleatoria continua z que es una distribución normal estándar que sigue como tal la normal media 0, desviación 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos hacer una normalización, así se llama eso, ¿verdad? Entonces, para poder estandarizar, vamos a aplicar esta regla, ¿sí? Sea x una variable aleatoria con distribución normal, con media mu y desviación sigma, entonces la variable z la podemos estandarizar con esta expresión. X menos mu sobre ¿quién? Sobre sigma. ¿Dónde vieron eso? En la función densidad de Gauss. Acá. ¿Sí ven? Entonces, lo que vamos a hacer es estandarizar. Como conocemos mu, ¿por qué conocemos mu? Porque x sigue una distribución normal con una media conocida y una desviación también conocida, ¿verdad? Entonces, como conocemos mu y conocemos z, reemplazamos en esta fórmula y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar como tal un z, ¿sí? Y entonces ahora ya pasamos de una distribución normal con media mu y desviación sigma a una distribución normal estándar con media 0 y varianza 1. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea, ¿sí? Es decir, para hacer los cálculos iniciales vamos a hacer una transformación. Vamos a pasar a una distribución normal estándar. Y estando en una distribución normal estándar, ahora sí podemos aplicar algunas técnicas que nos permitan poder obtener las probabilidades.
Veamos esto de la transformación. ¿Qué significa la transformación? Veamos. Esta es una gráfica que la puse porque resume bastante bien lo que representa. Miren, esto es para nosotros la campana de Gauss, la curva normal, ¿sí? En el centro, ¿qué observamos? La media, ¿no? ¿Cuánto es esa media? 0. Eso significa que esta campana, para nosotros, ¿qué viene a ser? Una distribución normal con media, ¿qué? 0. Media 0, ¿verdad? Y una desviación de 1. Ok. Digamos que nos piden que sobre esto trabajar con un grupo de personas con 23 puntos, ¿verdad? Digamos que estos son promedios, ¿verdad? Promedios. 23 puntos, donde el promedio es 20, el promedio de puntos, y la desviación es 2. Entonces lo que me está indicando es que tiene una variable X que sigue una distribución normal con un promedio de ¿cuánto? Un promedio de 20, ¿verdad? Y una desviación de ¿cuánto? De 2. ¿Sí? Quiero pasar a una distribución estándar. Entonces vamos a estandarizar. Para estandarizar, ¿qué nos dice? El valor de la variable menos ¿quién? El valor del promedio ¿sobre quién? Sobre la desviación. En este caso estamos trabajando con X barra, que es un estimador de la media, y S, que es un estimador de la desviación. Entonces, X es el valor que nos están pidiendo. ¿Cuál es el valor que nos están pidiendo? Personas con 23 puntos. ¿Menos cuánto? 20. Menos el promedio. ¿Cuál es el promedio que nos han dado? 20, ¿verdad? El promedio 20 sobre la desviación 2. ¿Qué nos queda entonces en ese Z? 1.5. Entonces 1.5 estaría ubicado acá. ¿Sí? Entonces pasamos de una curva normal que estaba con media 20, desviación 2, a una curva que se encuentra con media 0 y con una desviación de 1, y ese punto está aquí, ¿verdad? Es decir, están a 1.5 unidades de desviación estándar sobre el promedio. ¿Qué pasa si nos dicen una persona con 16 puntos? ¿Verdad? Con 16 puntos. Si el promedio era 20, 16 puntos está a la izquierda de 20. Acá nos decía 23 puntos. 23 puntos está a la derecha de 20. Entonces, en este caso, a la izquierda de 20, lógicamente, este punto que está acá debería estar a la izquierda de ¿quién? De 0. ¿Verdad? Es una transformación que estamos haciendo. Entonces, X sería 16, ¿verdad? Menos el promedio sobre 2. Entonces tenemos ahí el valor. Esto también lo trabajamos en algún momento, ¿sí? La función normal estándar tiene esta propiedad, ¿sí? Nosotros sabemos que el área bajo esta curva, ¿cuánto nos tiene que dar? 1, ¿verdad? Ok. Entonces, más o menos una desviación, es decir, si esta es la media, más o menos una desviación es de menos 1 hasta más 1. Toda esta región que está aquí. Toda esa área representa ¿cuánto? El 68.27%. Eso lo vimos en alguna clase de la semana anterior, ¿verdad? Ok. Más o menos 2 desviaciones. Más o menos 2 desviaciones, es decir, desde el 0, 2 hacia la izquierda, desde el 0, 2 hacia la derecha, ¿verdad? ¿Eso representa cuánto? El 95%. ¿Sí? Y más o menos 3 desviaciones, es decir, desde el 0, 3 a la izquierda, es decir, de menos 3 a 0, desde el 0, 3 a la derecha, ¿verdad? ¿Esto representa cuánto? 99.73%, casi el 100%, ¿verdad? Casi el 100%. Ok, ahora, sobre eso hay unos puntos importantes. Miren, aquí, cuando tenemos el punto casi del 95%, ¿verdad? ¿Qué punto Z es con el que estamos trabajando? ¿Es menos quién? Menos 1.96, ¿verdad? Acá, casi con el 95%, pues aquí, ¿no? De menos 1.96 hasta 1.96, casi es el 95%. ¿Estamos de acuerdo? Porque si fuese desde menos 2 hasta 2, nos da este 95.45%.
Esto les menciono porque este es un valor muy clásico en la distribución normal estándar, ese z de 1.96. Ok, ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo calculo la probabilidad? ¿Me va a tocar integrar? ¿Verdad? Realmente no, ¿verdad? No vamos a integrar, vamos a utilizar una tabla donde ya están las áreas debajo de la curva, ¿verdad? Para poder hacer los cálculos de la función normal. Como también vamos a utilizar el software. El software lo que hace justamente a través de aproximaciones numéricas entregarnos el área bajo la curva que representa la probabilidad, que es lo que les explicaba del lado de acá. Ok, entonces la tabla de distribución normal. Esta tabla lo que nos permite es tener las áreas bajo la curva de acuerdo a una definición, ¿verdad? La tabla que se ve aquí presenta la distribución acumulada, ¿verdad? La distribución acumulada. ¿Cómo se interpreta esta tabla? Esta tabla tiene dos entradas, la entrada de las filas y la entrada de las columnas. En la fila vamos a tener la parte entera y el primer decimal. Y en cambio en las columnas vamos a tener el segundo decimal. Esto es una distribución normal estándar, es decir, la media es 0 y la desviación es 1, ¿verdad? Y si recuerdan este gráfico, los valores más o menos se encuentran entre ¿dónde? Entre menos 3 ¿hasta dónde? Hasta 3, ¿verdad? Entonces la tabla, justamente, la tabla nos presenta eso, ¿no? Va desde un menos 3 hasta 3, ¿no? Entonces aquí, bueno, está cortado, ¿no? Pero la tabla completa es eso. Ok, ahora, como esta es la acumulada, ¿cómo interpretamos esto? Por ejemplo aquí, la probabilidad de z, cuando vean z, ¿de qué le están hablando? Cuando vean z aquí. ¿Qué significa z? Una variable aleatoria continua, pero que sigue una distribución normal estándar, ¿verdad? Entonces en este caso la probabilidad de que z sea menor o igual a ¿quién? A 1, menor o igual a 1.45, ¿no? Esto es como tener la acumulada de f evaluado en ¿qué? En 1.45, ¿sí? Ok, entonces tomamos el valor 1.45 y vemos lo siguiente. La parte entera es 1. Entonces buscamos aquí la parte entera 1. Todo esto es 1, ¿verdad? El primer decimal, ¿cuál es el primer decimal? 4. Entonces buscamos 1.4. Aquí está señalado, 1.4. El segundo decimal, ¿cuál es el segundo decimal? 5. Entonces buscamos aquí como segundo decimal, este es el 0, este es 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, la combinación 1.4 y este 0.05, la suma de eso, ¿qué nos da? 1.45, ¿verdad? Entonces, donde se intersecta, si hacemos esto, donde se intersecta es aquí, 0.92, ¿verdad? 0.92. Entonces, lo que nos está diciendo que la acumulada, es decir, de que z sea menor o igual a 1.45, eso equivale a ¿qué? A 0.92. Si lo vemos en el gráfico, voy a regresar acá. ¿Dónde estaría 1.45? Ahí. ¿Dónde estaría 1.45? Está uno más o menos por aquí. ¿Sí, no? Entonces, si hacemos esto, ¿qué estaríamos encontrando? Si hago esto. La acumulada que toda esta área que llega hasta ¿dónde? Hasta el 1, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo que es igual a ¿qué? Al 92%, a 0.92. Si nosotros planteamos 1 menos esta área que estaba aquí de 1.45, ¿qué vamos a encontrar? Es el complemento, la cola que está acá, este segmento, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en este caso, la tabla que les estoy mencionando tiene la función acumulada, la distribución, ¿verdad? Que va desde menos infinito hasta el valor. ¿Por qué les menciono eso? Porque hay otras tablas. Hay otras tablas que no inician desde menos infinito, sino otras tablas que inician desde el centro, desde 0, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ustedes tienen que hacer, digamos que la tabla le da un valor desde el centro, aquí, así. Entonces usted ha calculado hasta aquí, pero esa región solo sería esta parte. Si quiere toda la acumulada, ¿qué tendría que hacer?
sumarle 0.5. ¿Verdad? Porque es simétrico, exacto. Ok, ahora, eso es dado un valor z. ¿Qué tal si quisiéramos encontrar ese valor z? ¿Sí? Porque nos dan una probabilidad. Es decir, aquí nos daban un valor z, 1.45, y queríamos encontrar ¿qué cosa? La probabilidad. Pero ¿qué pasa si tenemos la probabilidad y queremos encontrar quién? El valor z, ¿verdad? Nos da la probabilidad, pero no conocemos el valor z. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Si aplicamos la definición en la acumulada, esto sería la probabilidad que la variable aleatoria z, distribución normal estándar, sea menor o igual al valor z tomado, valor z indicado. Eso es igual a la función de distribución evaluada en z, y eso nos da como resultado 0.64. Entonces, en la tabla, ¿qué deberíamos buscar? Deberíamos buscar 0.64, ¿verdad? El valor más cercano a 0.64. Entonces, buscando en la tabla, aquí está 0.63 y aquí está el primero, 0.640, ¿sí ven? Entonces, este valor está muy cercano ¿a quién? A 0.64. Entonces, vamos a trabajar con este valor. Entonces, con este valor, vemos, ¿se acuerdan cómo hace rato? Hacemos todo el proceso inverso. En el proceso inverso, el proceso normal decía, mira la parte entera, el primer decimal, mira el segundo decimal y búscalo en la tabla. Ahora, ya una vez que encontraste esto, observen qué fila está, observen qué columna, la intersección, y entonces esto nos da 0 en entero, punto ¿qué? 3 en el primer decimal y 6 en el segundo decimal. Entonces realmente el punto ¿cuál sería? 0.36, ¿verdad? Eso para nosotros sería ese z, 0.36. Y si ustedes recuerdan, la estandarización, z, ¿a quién es igual la estandarización? X menos quién? Menos la media, o menos la media, ¿verdad? ¿Sobre quién? Sobre la desviación, sí, ¿verdad? Si está dado el por muestra, eso es X barra y S, ¿no? Ok, entonces aquí nos dicen que es dado por muestra, ¿no? X barra es 10 y la desviación es 2. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Reemplazamos, ¿verdad? Reemplazamos, ¿no? Entonces, reemplazando, 10, 2, igual a quién? A 0.36. Y con eso, ¿qué encontramos? Esta es una ecuación y encontramos ¿quién? El X, ¿verdad? Que era lo que inicialmente estábamos buscando, ¿no? El Z para nosotros es el 0.36 y con este despeje encontramos el X. Es decir, de esta forma podemos encontrar la probabilidad, el área bajo la curva, y en cambio de esta forma, tal como lo hemos explicado acá, encontramos ¿quién? El valor X, ¿verdad? El valor X, que si inicialmente nos habían dado este valor, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Estandarizarlo y luego de estandarizarlo, buscarlo en la tabla para decir cuál es la probabilidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ok. La tabla ¿dónde la encontramos? Veamos. En el libro que le subí en el sitio web, Sáenz Castillo. Imagínate igual resolviendo la fórmula.